con la inflación en los próximos meses. Habló Nicolás Dujovne hace un ratito nomás y él dice ser el heredero de Adam Smith. Gracias por venir, Javier Milei. No, es un placer estar aquí. Javier, bueno, te disparo no solo con la encuesta y con los números que se han dado a conocer a partir del INDEC, sino declaraciones que acaba de hacer Nicolás Dujovne, que dijo que la inflación va a rondar el 1% para el cuarto trimestre de este año. ¿Es una meta posible? Sí, definitivamente. Lo que hay que entender es esto. La meta del 17%, hoy corridos 4 meses, ya acumula 9,1. Y da la sensación de que resultaría muy complicado llegar a la meta del 17%. Pero hay elementos que permiten creer que se podría llegar si el Banco Central no es invadido por la política. Concretamente, eso implicaría que vos la tasa de inflación mensual tiene que ir a partir de ahora a niveles del 0,9% por mes. Y eso es lo que implica poder llegar a la meta del 17%. ¿Esto es factible? Sí, es factible. ¿Por qué? Porque la política monetaria actúa con un rezago de 18 meses. Entonces, vos a mitad de año vas a terminar de limpiar lo que fue el efecto de la política monetaria de Van Ollen y vas a empezar a ver todos los efectos de la política de Sturzenegger. Entonces, lo que vos vas a ver es que en la segunda parte del año la tasa de inflación se va a derrumbar. Ahora, para lograr que la meta efectivamente se cumpla, es crucial lo que pase en, básicamente, la bala de plata. Sturzenegger la tiene en el mes de junio. ¿Por qué? Porque, te cuento esto, cuando la cantidad de dinero crece por encima de la demanda, eso es lo que hace subir los precios, ¿sí? Y en la opuesta, los precios caen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés 2 meses que son de mucha estacionalidad de alta demanda de dinero, que son diciembre y después enero, básicamente, que tiene que ver con las vacaciones, y lo que es el mes de junio, que es cuando se cobra el aguinaldo. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Banco Central entra al mes de junio bien apretado monetariamente, es decir, sin aumentar la cantidad de dinero, lo que vos vas a tener es que en ese momento se te va a derrumbar la tasa de inflación. Y eso puede generar un efecto muy positivo en las expectativas, aumenta la demanda de dinero y la meta se vuelve fácil de cumplir. Pero es muy importante lo que haga el Banco Central, no tanto mayo, porque mayo, viste, tiene un poco de inercia lo que te pasó abril, pero es clave lo que haga en junio. Si en junio el Banco Central se aferra a la cantidad de dinero, no la modifica, y con un aumento de la demanda de dinero lo que vas a tener es un derrumbe en el ritmo de la inflación. Entonces, depende de eso. Ahora, también hay que tener en cuenta que lo que estamos pagando hoy, también en parte, es el avance que hubo por parte de la corporación política, ¿sí? los que están del ala política de este gobierno, cuando avanzaron sobre el Banco Central y lo presionaron, en lo que fue el mes de noviembre, que es cuando el Banco Central empieza a emitir demasiado. Claro, ¿qué es lo que pasó? Como en diciembre y enero la demanda de dinero te sube, vos estabas emitiendo y además la inflación te caía. Claro, digamos, febrero, cuando te cae la demanda de dinero, se te aceleraron los precios, te anotaron en marzo y en abril, porque los dos datos muy malos son el de marzo y el de abril, porque ponele el de febrero, cuando fue 2,4%, ¿sí? En rigor, 2,5, disculpen, más o menos el 70% de ese efecto fue todo suba de tarifas. El resto de los precios venían al 0,8, ¿sí? Y eso anualizado, ese 0,8 te da 10 y se estima que las tarifas impactarán 7 puntos. Entonces estabas en meta, ¿sí? Y eso al principio del año. Entonces, ¿qué te pasó en marzo y abril? Y que se te cayó la demanda de dinero, quedaste muy expandido, te anotaron, te subieron los precios. Ahora, también han reconocido, e incluso hoy mismo, ¿no? También Dujovne habló de la política que lleva adelante el Banco Central con su autonomía, dijo que va muy bien. Digamos, ¿ese sería el principal motor para lograr que descienda la inflación y mantener las tasas de referencia? Sí, yo creo que hasta podría tener margen para subirlas las tasas por los niveles de inflación que tenemos. Y esto es muy importante para tener en cuenta. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen economías que crezcan al ritmo del 27, 28% anual?
No hay ninguna, exacto. Correcta la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás teniendo niveles de 27, 28%, quiere decir que toda la rosca que vos le das a la demanda se está yendo a precios. Entonces, en rigor, la política monetaria del Banco Central tiene dos efectos muy positivos. Primero, que te baja la inflación y no te va a impactar en actividad. Porque, de vuelta, no hay economías que crezcan a este 27, 28%. Quiere decir que todo se está pasando a precios. Y eso después derrama positivamente sobre la economía en dos aspectos. Primero, hay que tener en cuenta que los principales perjudicados por la inflación son los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, el impacto que tiene sobre el decil más bajo de la distribución respecto al más alto es entre 10 y 15 veces más. Entonces, lo primero que hay que hacer es que un verdadero progresista debería pedirle a Sturzenegger que apriete más la tasa de interés, ¿sí? No que la rebaje. ¿Por qué? Porque a los que más golpea la inflación es a los que menos tienen. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que el sistema de precios es un mecanismo de coordinación que transmite información para que los agentes se coordinen en torno a esa señal. ¿Y qué es lo que pasa? La inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Entonces, cuando vos le bajás el ruido a la comunicación, nos entendemos mucho mejor. Bueno, cuando vos le bajás la inflación al sistema de precios, el sistema de precios funciona mejor y lejos de ser contractivo, expande. Entonces, es más, es muy interesante porque en el último informe de política monetaria, el Banco Central mostró que aquellos países que lograron bajar la inflación a dígitos razonables, ya sea entre el 2 y el 5%, es muy interesante porque eso estimuló un crecimiento del PBI per cápita de 1,6%. Entonces ustedes me dirán, ¿y eso qué significa? Bueno, yo les voy a contar lo que significa. Significa que, suponete en un lapso de 100 años, que es como se miran los procesos de crecimiento, el PBI per cápita se multiplicaría por 5 veces. Para que tengan una idea, entre el año 0 y el año 2000, el PBI per cápita del planeta se multiplicó por 12,9 veces. Y en los últimos 200 años, por 9 veces. Quiere decir que estaríamos haciendo algo muy importante si logramos poner la inflación en caja. No solo porque va a funcionar la economía mejor y va a estimular el crecimiento, sino que además va a favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. No me digas igual que tengo que esperar 100 años para ver algún resultado positivo. No. Afortunadamente la política monetaria se ve más rápido, los efectos, digamos, tarda 18 meses. Con lo cual vos en el segundo semestre, o sea, en principio tendrías que pensar que hay algún efecto. Y acá hay un punto que a mí me parece muy divertido porque todo el mundo hace el chiste, bueno, ya me prometieron antes el segundo semestre y ahora, digamos, otra vez el segundo semestre. Voy a explicar que esto es totalmente distinto, porque el nivel de actividad, ¿sí? El nivel de actividad, en el fondo, surge de las decisiones de los individuos. Entonces el gobierno no puede controlar los individuos, porque si pudiera controlar los individuos, el comunismo hubiera sido un éxito. Y sin embargo fue un fracaso rotundo. Entonces no puede hacerlo. Entonces esas proyecciones de que va a pasar, eso es todo sanata, eso es todo verso. Ahora, en cuanto al tema monetario, digamos, vos tenés más de 4.000 años de evidencia empírica de que la inflación es un fenómeno monetario. Y solamente se baja cuando contraes el ritmo al cual emitís dinero. Entonces, en este contexto, que el Banco Central ha adherido a esa línea de pensamiento, la tasa de inflación va a bajar. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que esa sí es una variable que está bajo tu control. Es decir, controlar la cantidad de dinero está en tus manos. Lo que no está en tus manos es hacer que los agentes tomen decisiones en una dirección. En un ratito quiero saber, Javier, qué es lo que va a pasar después de las elecciones, con las modificaciones que ya se vienen anunciando y cómo puede impactar eso. Pero bien, habíamos dejado una pregunta pendiente. Quiero saber, Javier, qué va a pasar, no solo con la actividad económica, sino con la inflación, si se aplica lo que dice el gobierno nacional, que es aumento de tarifas después de octubre, que se puede venir una posible devaluación o liberación del dólar a partir de octubre, y la posibilidad de que haya un ajuste en los gastos del Estado. Vamos por parte. El tipo de cambio es libre, con lo cual se mueve acorde a las condiciones de oferta y demanda. De hecho, el central tuvo que salir a ayudar para que no se caiga más. O sea, con lo cual, el problema del tipo de cambio tiene que ver también con lo monetario. Si vos lo monetario lo tenés ordenado, es como que yo te dé un revólver, ¿sí?
¿sí? Y nada, vos me querés matar, pero no te di las balas. No puedes hacer nada. Si yo, digamos, tengo la política monetaria alineada, te doy 1, 2, todos los revólver que quieran, no vas a poder hacer nada, ¿sí? Con lo cual, digamos, primer punto, con el tipo de cambio, digamos, la clave es lo que estés pasando con la emisión de dinero. Primer punto. Segundo punto, lo que estás viendo en actividad, nosotros los economistas en modo risueño le decimos el rebote del gato muerto. ¿Sigue rebotando el gato? Y es un rebote de gato muerto. Es decir, o el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, ¿cómo está tu mujer? Y el otro dice, ¿comparado con qué? Digo, comparado con lo que fue el año pasado, la verdad que es facilísimo que se expanda. Lo que vos vas a tener es un segundo trimestre que vas a tener muy buenos números en materia de actividad, vinculado con el campo, vinculado con algunas cuestiones de índole energética, y lo otro es rebote de gato muerto. Y eso es lo que vos vas a tener. Y eso no alcanza para que la economía se expanda a 3,5. Porque aparte vale la pena mencionar que en el mejor de los casos, llegamos al nivel de actividad que teníamos en el 2015, que es el mismo que teníamos en el 2011. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el PBI per cápita va a seguir cayendo. O sea, seguimos siendo cada vez más pobres. Con lo cual, eso es un tema no menor. Y después está el tema fiscal. Ahí yo digo, creo que estamos en una situación verdaderamente muy complicada. Espera, antes que te metas en el tema fiscal, porque es un punto que Agus también quiere abordar, el tema tarifas. Si en octubre se vuelven a ajustar tarifas, ¿qué pasa con la inflación? Eso estaba contemplado, digamos, o sea, eso te va a empujar 7 puntos a lo largo del año y eso estaba en la cuenta, o sea, eso no va a modificar a las hipótesis con las cuales uno trabaja con el tema de la meta. Lo que va a hacer que la meta se pueda cumplir o no, tiene que ver si el Banco Central otra vez es avanzado por la política, como fue en el mes de noviembre, cuando al presidente del Banco Central lo apretaron para que baje la tasa de interés, la bajó demasiado rápido y pagaste los costos en lo que es el mes de marzo y el mes de abril, ¿sí? Porque como el Banco Central cambió el esquema de cómo hace política monetaria, cuando te equivocás, el mercado te pasa la factura muy rápidamente. Javier, me gustaría preguntarte algunas cosas que del otro lado en realidad la gente las simplifica muchísimo más, ¿no? Que tiene que ver con su economía diaria. Cayó muchísimo el consumo, hay ahora comisiones si querés comprar en cuotas. Antes había una especie de decir, bueno, lo compro en 18 cuotas, total con la inflación ni me acuerdo cuánto pagué, ya fue. Entonces digo, ¿sigue conviniendo ahora apostar a comprar en cuotas por más de que haya que pagar un poquito más? ¿Conviene sacar un crédito hipotecario ajustado por uvas? ¿Cómo es? Son varias preguntas. Sí, son varias, pero te las puse todas juntas, pero nos queda muy poco tiempo. A ver, vamos a la caída del consumo. Sí. Hay un chiste de economistas que dice, las estadísticas son como la bikini, ¿sí? Lo que muestra es importante, pero lo que oculta es fundamental. ¿Está claro? Cuando vos tenés un cambio de composición de los bienes que vos te mandás y pasás de las primeras marcas a las segundas marcas, ¿sí? Aun cuando vos no tuvieras inflación, te estaría dando una caída, ¿sí? Y creerías que está cayendo la actividad. Y en realidad es que estás comprando productos más baratos. Entonces, hay un efecto que se debe al cambio a segundas y terceras marcas que se visualiza como una caída en las cantidades, pero en realidad tiene que ver que estás consumiendo otro tipo de bienes. Y otra cosa que te está impactando es que, a ver, lo dijimos recién, desde el 2011 el PBI per cápita en Argentina cae. Quiere decir que somos más pobres. O sea, si vos ganás menos, consumís menos. O sea, es así de fácil. Con lo cual, eso, digamos, es lo que está pasando en materia de consumo. Y después lo que tiene que ver con los créditos en unidades que ajustan las uvas. La verdad es que desde mi punto de vista es un muy buen instrumento. ¿Por qué? Porque de vuelta, cuando vos tenés inflación y generás el ruido, ese ruido se materializa en riesgo. Entonces, ¿qué hace un banco? Te lo sobrecarga en la tasa, porque acá nadie pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos vas a un crédito con UVA, ese riesgo de inflación desaparece, por eso las tasas son más bajas. Cuando vos comparás al inicio, en realidad las cuotas son más bajas y en realidad como tu salario va a estar acompañando en general a la inflación y algunos de estos créditos es el mínimo entre inflación y salarios, difícilmente te vaya mal. Entonces, digo, desde mi punto de vista, esos créditos son muy buenos. Gracias, Javier.